Origen y expansión del barroco en Europa. Pasamos a la segunda clase, que es la creatividad de Miguel Ángel. Hacemos un pequeño repaso de los arquitectos que hemos visto en la clase anterior. Filippo Brunelleschi trabaja en Florencia, nace en 1377 y muere en 1446 en la misma ciudad. Donato Bramante nace en el norte de Italia en 1444, vemos que pertenece a la generación siguiente, y muere en Roma en 1514. Miguel Ángel Buonarroti nace en Caprese, muy próximo a Florencia, en 1475, más joven que Bramante, y muere en Roma en 1564, casi a los 90 años. Bien, entonces titulamos a esto el uso creativo de los órdenes clásicos. Vamos a ver cómo, si bien Brunelleschi trata de seguir las instrucciones de Vitruvio acerca de cómo son los órdenes clásicos y de las medidas que toma de las ruinas de la antigüedad, algo semejante hace Bramante en Roma, entonces con una intención de hacer una arquitectura muy parecida a la de los antiguos, por lo menos en los elementos que constituyen esa arquitectura. Miguel Ángel no va a hacer eso. Miguel Ángel va a reinterpretar los órdenes clásicos, buscando efectos espaciales que obedecen a la percepción del espectador. Tiene en cuenta para el diseño la mirada del espectador, y por eso también va a deformar las columnas, los entablamentos, cornisas, le va a dar una forma distinta de la que le daban los antiguos para producir efectos, ¿verdad?, en la percepción del espectador. Miguel Ángel fue un genio, ¿verdad?, un artista genial. Fue un escultor, el arte que más le gustaba ejecutar, y vemos esta escultura, ¿verdad?, que es un tamaño mayor del tamaño humano, y que él ejecutó a los 23 años. Es la Piedad, que se encuentra en San Pedro actualmente. Reconocemos una gran obra suya como pintor, las pinturas, los frescos que realizó en la Capilla Sixtina, tanto en el techo como en la pared que está por detrás del altar. Su trabajo como arquitecto es principalmente de los últimos años de su vida, pero tiene unas obras primeras en Florencia, como esta sacristía nueva de San Lorenzo, la misma iglesia donde Brunelleschi diseñó la sacristía vieja. Vemos entonces como esta es un corte que está señalado ahora de la sacristía vieja, diseñada por Brunelleschi, como está situada, ¿verdad?, en el lado izquierdo de la iglesia de San Lorenzo, mientras que la sacristía nueva, realizada un siglo después por Miguel Ángel, se sitúa a la derecha. Tienen una planta semejante y las dos están coronadas por una cúpula semiférica con linterna. Sin embargo, como Miguel Ángel considera muy oscura la sacristía vieja, la suya le da un cuerpo más para permitir iluminación, entonces, con ventanas a los lados de ese cuerpo. Una obra un poco ya posterior de Miguel Ángel en el mismo complejo de la iglesia de San Lorenzo es la Biblioteca Laurenciana, la biblioteca que ordena la familia Medici para ubicar los libros que Lorenzo de Medici había donado, ¿verdad?, a esta iglesia para el uso de la población de Florencia. Entonces,
este proyecto implica muchas limitaciones a Miguel Ángel porque debe construir su vestíbulo, el vestíbulo de llegada a la biblioteca y la propia biblioteca sobre un convento, ¿no?, que se encuentra ya al lado de la iglesia de San Lorenzo. Eso va a ser, como el convento está por debajo, el edificio está por debajo, no puede sobrepasar con las columnas el espesor de los muros. Eso va a llevar a que Miguel Ángel, con su gran creatividad, entonces ubique las columnas dentro de nichos, algo que no se había hecho nunca. Pero Miguel Ángel va a aprovechar todas las limitaciones que le ofrecen sus proyectos para motivar su gran creatividad. Entonces vemos también, por ejemplo, él había pensado para este vestíbulo una iluminación cenital, pero los Medici rechazan ese aspecto del proyecto y lo que hace Miguel Ángel es elevar en altura el vestíbulo para poder colocar ventanas en el último cuerpo, el último piso. Eso hace que sea un vestíbulo muy alto, contraste de la dimensión vertical de este vestíbulo con la dimensión horizontal de la biblioteca. Y bueno, es gracioso, ¿verdad? Como muchos autores entonces hablan de la contradicción interna de Miguel Ángel, que lo lleva a expresarse de este modo, las contradicciones de la época, y muchas veces, ¿verdad?, hay que investigar en las causas que llevaron al artista a tomar estas decisiones. Sin embargo, son decisiones que nunca predeterminan la acción, son limitaciones que nunca predeterminan la acción de Miguel Ángel, sino que motivan su creatividad y le da un sentido expresivo a eso que podía haber sido algo que disminuyera las condiciones estéticas de su proyecto. Bueno, pasamos a la intervención de Miguel Ángel en la plaza de la Colina Capitolina en Roma. Vemos aquí el proyecto terminado. Es un proyecto que sigue impactando, ¿verdad?, su recorrido, tanto al subir por esa escalinata que se llama Cordonata, como al descender por ella, las distintas visiones visuales, ¿no?, que permiten al espectador y distintas experiencias de percepción. Esto es cómo se encontraba la parte superior de la colina al pedirle, solicitarle a Miguel Ángel, el Papa Pablo III, el reformar esta plaza. Bueno, Miguel Ángel entonces encuentra una colina totalmente sin pavimentar, hacia la derecha una iglesia medieval, hacia la izquierda no se ve en este momento, en el dibujo, en el grabado. En el centro el Palacio Senatorio, que en realidad era un edificio construido en la época medieval como una fortaleza, o sea, un edificio destinado al gobierno de la ciudad. Otro edificio hacia la derecha, el Palacio de los Conservadores, construido en un siglo antes y entonces que no tenía nada que ver un edificio con el otro. Lo primero que hace Miguel Ángel es trasladar al centro de la plaza la escultura de Marco Aurelio a caballo, una escultura de la antigüedad que se había conservado, y el Papa le pide que haga este traslado. Entonces ya la obra terminada, cómo Miguel Ángel genera un eje que lleva en el que se sitúa la cordonata, esa especie de rampa de acceso a esta plaza, ¿verdad?, que es la plaza del Campidoglio, se la llama así, que tiene al fondo, mantiene el edificio del Senatorio con una fachada totalmente rediseñada, el Palacio de los Conservadores con su fachada totalmente rediseñada, y coloca un segundo edificio que se va a llamar el Palacio Nuevo, de modo simétrico con respecto y totalmente idéntico en su fachada al Palacio de los Conservadores. Vemos cómo
es una solución urbanística para la que Miguel Ángel toma las siguientes resoluciones. La plaza va a ser un paso, un alto en el camino entre la ciudad renacentista y los foros, los antiguos foros romanos que están del otro lado de la colina. Va a permitir la comunicación entre esos dos espacios que estaba obstaculizada por la colina. Para eso, entonces, lo que hace es continuar con una vía que parte desde la plaza de la iglesia del Jesús, ¿no? Es la vía de Araceli, que continúa hasta la plaza de llegada a la iglesia de Araceli, a la que se accede, esta iglesia medieval a la que se accede por una escalinata de gran pendiente. Allí coloca, partiendo de esa misma plaza y en continuación con esta pequeña calle, la cordonata, y dispone de modo simétrico los edificios que rodean la plaza y que permite que a través de dos escaleras a los lados del Palacio Senatorio se pueda continuar el recorrido hacia los foros romanos. Bien, y opta, ¿verdad? Elige una arquitectura semejante, una arquitectura al modo de los antiguos para las fachadas de estos edificios. Una, entonces, arquitectura semejante a la que nos anuncia la arquitectura que vamos a encontrar en el foro romano. Aquí, entonces, en una vista tomada desde más arriba, entonces, cómo se encuentra por detrás del Palacio Senatorio las ruinas de los foros romanos y donde se comenzaban a realizar otras construcciones en la época del Renacimiento. Vamos a ver entonces, estudiar con más detenimiento este proyecto. Vemos entonces que está el espacio de la plaza, que está compuesto, ¿verdad? Entonces, por tiene una forma trapezoidal debida a la disposición original de estos dos primeros edificios, el Palacio Senatorio y el Palacio de los Conservadores, que en vez de guardar entre sí un ángulo de 90 grados, guardan un ángulo de 80 grados. Entonces lo repite del otro lado, eso da como resultado este trapecio. Dentro del trapecio ubica Miguel Ángel la forma del óvalo, una forma casi no usada hasta el momento, ¿verdad? En la arquitectura. Y esta forma mantiene dos características que le quiere dar el arquitecto a esta plaza. La forma centralizada, porque es una plaza de reunión donde se realizan muchas actividades de tipo cívico, ejercicio de la justicia, recibimiento de grandes personajes, incluso, alguna fiesta cívica, bien. Y al mismo tiempo, con el eje longitudinal, que no tendría una circunferencia, pero sí lo tiene el óvalo, también se refiere a esta plaza, ¿verdad? Presenta esta plaza como un lugar de paso, ¿no? De circulación, de traslado. Bien, vemos entonces el diseño de la escalera de doble rampa, que es una creación de Miguel Ángel, que entonces se apoya sobre la fachada del Palacio Senatorio, y esta es una imagen del Palacio de Conservadores que se encuentra al lado, donde Miguel Ángel, en vez de utilizar para la fachada de este palacio dos órdenes superpuestos, que es lo que había utilizado Bramante, utiliza el orden gigante. Es una creación suya, un orden que atraviesa los dos cuerpos del edificio. Vamos a ver entonces estas dos, la plaza con ese recorrido longitudinal supone
una entonces tensión longitudinal. Bien, encontramos entonces en esta plaza esa tensión longitudinal, que es una novedad en el espacio, introducción de tensiones, ¿verdad? No responde al espacio estático, sereno, equilibrado, propio del Renacimiento. Nos habla entonces de una nueva búsqueda en términos espaciales. El eje longitudinal de simetría del que hablábamos, la tensión espacial, un recorrido escenográfico, porque tanto al subir por la cordonata y recorrer esa plaza en un sentido o en otro y descender por la coordenata, el artista, Miguel Ángel, va permitiendo al espectador distintas visuales cada vez más ricas, ¿no? Por ejemplo, es muy impresionante el primer paso, ¿no? Al lado de las dos esculturas que están junto en la cordonata, junto a la llegada a la plaza. Y así sucesivamente van apareciendo en ese recorrido distintos elementos, ¿verdad?, para la percepción de visuales, ¿no?, y de experiencias para la imaginación del espectador. Esa plaza trapezoidal con óvalo, que es novedosa, el uso del orden gigante, también novedoso, y cómo él da continuidad a sus edificios, prolongando las verticales y las horizontales de los elementos. Aquí podemos ver cómo la horizontal, tan fuerte, remarcada por una línea de sombra, por esta cornisa tan sobresaliente, ¿no?, da lugar entonces a una continuidad horizontal que parece que va más allá del edificio. Algo semejante pasa con lo vemos en este palacio senatorio con las esculturas que él coloca dando continuidad vertical a las pilastras gigantes. Vemos entonces en el centro de la plaza la escultura ecuestre de Marco Aurelio, la escalera de doble rampa contra el edificio senatorio, cómo trasladó Miguel Ángel entonces la torre al centro del edificio, que remarca la condición simétrica de este edificio, y a los lados, ¿verdad? Entonces en el Palacio de Conservadores vemos esas pilastras gigantes que se continúan, ¿verdad?, con las esculturas hacia arriba, ese impulso ascensional continuado por las esculturas y el impulso horizontal con esa continuidad que da con estas enormes cornisas que configuran esa línea de sombra que parece que va más allá del edificio. Y el Palacio de los Conservadores, entonces, con ese orden gigante de pilastras que constituye el orden mayor, y un orden menor, entonces, que está ubicado solo en el cuerpo inferior del edificio. Como está coronado, entonces, el edificio con esta cornisa gigante, terminado con una balaustrada y continuadas las pilastras, decíamos, impulso ascensional con esculturas antiguas. Pasamos a la última de las grandes obras de Miguel Ángel, que es su intervención en la iglesia de San Pedro. Entonces, esta iglesia tuvo un primer edificio en el siglo IV, ¿verdad?, en la época cuando se construyen las primeras basílicas del cristianismo. Se tira abajo en el siglo XVI para comenzar el proyecto de Bramante. Y muere Bramante muy pronto, a los pocos años de iniciarse la construcción del nuevo San Pedro, y es entonces sucedido por Rafael, que cambia el proyecto, propone
una planta en cruz latina reemplazando la cruz griega. Esta cruz griega tiene 4 brazos de la misma longitud. En cambio, la cruz latina tiene un brazo, ¿verdad?, más extendido, semejante a la cruz de Cristo. Pero Rafael muere en el 1520, con lo cual continúa su proyecto Antonello da Sangallo y hace algunos retoques sobre el proyecto de Rafael. Sin embargo, bueno, se va adelante con esta construcción y en 1500, muy lentamente, y porque no alcanzan los fondos, ¿verdad?, para la construcción, y en 1588, cuando Miguel Ángel ya casi tenía 70 años, se encarga la obra de San Pedro a Miguel Ángel. Miguel Ángel destruye las cosas que habían llegado a construir Sangallo y Rafael y retoma el proyecto de Bramante, pero dándole un nuevo carácter a la piel del edificio y al espacio interior. Refuerza los muros de un modo que, en vez de notarse con claridad, ¿verdad?, como en el proyecto de Bramante, que se trata de una suma de una cruz griega más un cuadrado en el que da, entonces, por el que se añaden estas capillas en sentido diagonal en la obra. Esto se logra una compenetración entre la cruz. Miguel Ángel logra una compenetración entre la forma de la cruz griega y el recuadro, ¿verdad?, en el que ésta se inscribe, dándole mayor unidad al edificio, una continuidad a toda la piel, que es mucho más potente, ¿verdad?, mucho más fuerte. Los pilares se refuerzan, los pilares. Esta cúpula, que va a tener 42 y un poco más metros de diámetro, ¿verdad?, tiene estos pilares que en esta parte menor tienen 10 metros, ¿no? O sea que aquí 20 metros de largo, de lado. Estos pilares son gigantes, todo es gigante en San Pedro. Y vemos aquí cómo al morir Miguel Ángel, que diseña su famosa cúpula, ¿verdad?, para San Pedro, continúan la obra otros arquitectos. Maderno incluye, ¿verdad?, una nave alargando uno de los brazos de la cruz griega y una fachada de tipo pantalla, y Bernini construye después, finalmente, la plaza de San Pedro. Vemos aquí, entonces, lo construido por la obra propia de Miguel Ángel en San Pedro. Unas imágenes, entonces, de la obra terminada, la enorme cúpula con tambor y linterna, diseñada por Miguel Ángel y que es el centro de toda la composición del edificio y la plaza. Esa piel del edificio diseñada por Miguel Ángel, donde hay una continuidad entre los elementos. Aquí finalmente vemos la fachada